Aprende cómo simplificar radicales cuando alguno de los factores del radicando en su exponente no tiene división exacta con el índice. Iniciemos. Se nos pide simplificar la raíz cúbica de 81 a la 4, b a la 6, c a la 8, d a la 10. Tengamos en cuenta que para iniciar este proceso de simplificación, el coeficiente del radicando también debe estar expresado como potencia. Y aquí tenemos el número 81. Por lo tanto, debemos descomponerlo en factores primos. El número 81 no tiene mitad porque termina en impar, pero si hacemos la suma de 8 más 1, nos da 9, y 9 es múltiplo de 3, por lo tanto tiene tercera. Diremos que la tercera de 8 es 2, 3 por 2, 6, nos sobra 2, este 2 se le pega al 1 que sigue, por lo tanto diremos tercera de 21, 7. El 27 es múltiplo de 3, le sacaremos tercera, la tercera de 27 es 9, 9 tiene tercera que es 3 y por último, tercera de 3, 1. Esto significa que nos ha dado 81 igual 3 a la 4. Ya tenemos escrita la potencia para el coeficiente. Ahora vamos a escribir nuestra raíz cúbica de la siguiente manera. Teniendo presente que el concepto de radical como una potencia de exponente fraccionario en donde si tenemos la raíz n de a la m, yo puedo escribir esto como una potencia en donde el exponente de la a se divide entre el índice. Entonces, como me piden simplificar este radical, la idea es que este fraccionario que yo escriba en la potencia sea simplificable o sea divisible. Entonces, debemos tener en cuenta que los exponentes de nuestros factores, en este caso, sean divisibles entre ¿qué número? Entre el 3. Y aquí podemos apreciar que tenemos 3 elevado a la 4. Y 4 no es divisible entre el 3. Por lo tanto, tenemos que emplear una propiedad de la potenciación que nos dice que 3 a la 4 lo podemos escribir como el producto de dos potencias de igual base, en donde al sumar los exponentes nos den 4. Y uno de esos dos exponentes debe ser divisible entre el 3, el mayor posible. O sea que podemos escribir 3 a la 3 por 3 a la 1. Nótese que 3 más 1, 4, o sea que ahí se cumple la propiedad. Y adicionalmente este primer 3 se va a poder dividir entre el índice del radical y se va a poder simplificar. Esto siempre lo haremos cuando el exponente no sea divisible entre el índice. O sea que escribiremos 3 a la 3 por 3 a la 1. Ahora miremos qué pasa con la letra A. Exactamente lo mismo. Tenemos a la 4, el 4 no es divisible entre el 3, por lo tanto lo escribimos como el producto de dos potencias de igual base, la letra A. Y vamos a pensar en dos números que sumados nos den 4, en donde uno de ellos sea divisible entre el 3. Nuevamente, 3 y 1. O sea que escribiremos a la 3 por a la 1. Vemos que para la letra B no hay problema. El 6 es divisible entre el 3, por lo tanto lo escribiremos igual, b a la 6. Con la letra C tenemos c a la 8. 8 no es divisible entre el 3, por lo tanto tenemos que analizar cómo escribir esta potencia. Como el 8 no es divisible entre el 3, pensemos en este producto de potencias de igual base. ¿Qué exponentes escribiremos que sumados nos den 8? Y que uno de ellos, el mayor posible, sea divisible entre el 3. Podemos escribir 6 y 2. El 6 es divisible entre el 3. O sea que escribiremos c a la 6 por c a la 2. Y ahora con la letra D nos sucede lo mismo. El 10 de la D no es divisible entre el 3. Entonces nuevamente tenemos d a la 10, lo escribiremos como producto de potencias de igual base, la base es d, y pensaremos en dos números que suman nos den 10, en donde uno de ellos, el mayor, sea divisible entre el 3. O
sea, lo podemos escribir como 9 y 1. 9 más 1, 10. Entonces aquí tendremos d a la 9 por d a la 1. Nótese cómo en todas las potencias donde aplicamos esta propiedad de la potenciación, aquel número que no es divisible entre el 3 tiene que ser menor que él. 1, 2 y 1. ¿Sí? Eso siempre tenemos que hacerlo de esa manera. Ahora, ya teniendo escrito nuestro ejercicio de esta forma, vamos a proceder a plantear el concepto de exponente fraccionario para todas las potencias. Es decir, que tenemos 3 elevado a la 3 sobre 3 por 3 elevado a la 1 sobre 3 por a la 3 sobre 3. Entonces tenemos que hacerlo con todas las potencias. Dividir su exponente entre el índice. A la 1 sobre 3, b a la 6 sobre 3, c a la 6 sobre 3, c a la 2 sobre 3, no nos puede faltar ninguno, d a la 9 sobre 3 y por último d elevado a la 1 sobre 3. Identifiquemos cuáles exponentes no son divisibles, no nos va a dar un número entero. O sea que aquí tendríamos un tercio en el exponente, acá tenemos 2 tercios y aquí tenemos 1 tercio. O sea que estos factores cuyo exponente no es divisible entre el 3 van a quedar dentro de la raíz cúbica. Y los señalo para que los dejemos de últimos. Hagamos las divisiones donde sí se puede hacer. En primer lugar, para este 3 entre 3 da 1. O sea, aquí tendremos 3. Ahora la A, 3 entre 3 da 1. A. Tendremos B elevado a la 6 sobre 3. Entonces 6 dividido entre 3 da 2. Escribimos B al cuadrado. La C, 6 dividido entre 3 da 2. C al cuadrado. Y la D, 9 dividido entre 3 da 3. Entonces, todas las divisiones que pudieron hacer las acabamos de trabajar. Y aquellas en donde el exponente no es divisible entre el 3, escribiremos la raíz cúbica de, y dentro de esta raíz vamos a poner todos estos factores con su respectivo exponente. O sea que pondremos 3 a la 1, a la 1, c a la 2 y d a la 1. Y de esta manera ya hemos finalizado la simplificación. Algunas potencias son simplificables y aquellas que no quedarán dentro de la raíz cúbica. Espero que has comprendido muy bien este nuevo ejercicio de simplificación de radicales. Recuerda que en la descripción del video está el enlace que contiene muchos más ejemplos de cómo se trabaja la simplificación. Comparte este video con tus compañeros y nos veremos en un nuevo video. Chao.